Soberanía 2017. SODI realiza preparativos de ejercicio cívico-militar. Asamblea Nacional comienza debate sobre denuncias de Luis Ortega Díaz en contra de altos funcionarios venezolanos. Hechos de violencia. Constituyente Julio Chávez solicitará allanamiento de inmunidad de Freddy Guevara. Aislamiento. Familiares de Ángel Serpa denuncian que el abogado no le permiten realizarle una evaluación médica. Confirmado, Papa Francisco se reunirá con representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana. Trama de corrupción. Exdirectivo de empresa Corfi Colombia acusado por su vinculación a caso Odebrecht. Exclusiva. Este viernes, Carialis Cuadros conversa con la gran diseñadora de moda venezolana Clarissa Gallo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La Fuerza Armada Nacional inició la convocatoria al ejercicio de soberanía bolivariana 2017. El general de la SODI Vargas, James Solís Martínez, informó en el acto realizado en Maiquetía que en todo el territorio se realizará el registro de nuevos milicianos para el ejercicio cívico-militar en caso de cualquier situación irregular en el país. Vamos a desarrollar una actividad operativa que se refiere a la desconcentración de fuerzas y medios militares, que tiene que ver con la preservación del personal, del equipo, del material de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en caso tal de un desgaste sistemático o un bombardeo de la aviación enemiga. La SODI Vargas informó como primera decisión que las municiones y explosivos serán manejados por la milicia territorial y los cuerpos de combatientes del Estado Vargas para asegurar, de ser necesario, el reabastecimiento de las armas. Por su parte, el gobernador del Estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, señaló cómo avanza el operativo en su región. Recibimos la semana que pasó la información general sobre el ejercicio, la participación, requerimientos de interacción y todo el gobierno regional, todos los organismos que tienen que ver con la defensa por parte del propio pueblo del Zulia está integrado con el ejercicio. La Asamblea Nacional tiene previsto debatir en sesión ordinaria las denuncias hechas por Luis Ortega Díaz en contra de altos funcionarios venezolanos. Manuel Covela, desde el Palacio Federal Legislativo, nos trae los detalles. Adelante, Manuel, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Milagros. Saludos a todos. Efectivamente, ese es uno de los puntos que está prevista en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, pero en este momento está en curso una sesión de la Comisión Delegada, que es un ente que se activa cuando entra en desarrollo el plazo de del receso parlamentario y de acuerdo al artículo 53 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional se instala este órgano para que durante ese plazo lleve las riendas de las actividades de la Asamblea Nacional. Este órgano fue instalado hoy por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Ha habido ya algunas intervenciones de diputados de la Asamblea Nacional, los presidentes de las comisiones permanentes que junto a los miembros de la directiva de la Asamblea Nacional conforman esta comisión delegada. El primero en intervenir en esta comisión delegada fue el presidente de la Comisión de Contraloría, Juan Guaidó, quien se refirió a las denuncias que ayer presentó Luis Ortega Díaz en contra de funcionarios venezolanos. Señaló que va a coordinar
coordinar la Comisión de Contraloría con Luis Ortega Díaz para recibir la información que ayer presentó en Brasilia para continuar con las investigaciones en curso y entonces seguir indagando sobre las presuntas denuncias de hechos irregulares que involucran a altos funcionarios venezolanos. También habló Juan Guaidó de obras que han ejecutado la empresa Odebrecht en el país y que están inconclusas y que también sigue entonces la Comisión de Contraloría investigando todas estas obras que, según denunciaron, el gobierno venezolano otorgó los recursos, pero no se han terminado de ejecutar porque estas obras están inconclusas. Es la información desde la Asamblea Nacional. Sigan por ahora con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. El constituyente Julio Chávez informó que solicitará un antejuicio de mérito contra el diputado y vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, para allanar su inmunidad parlamentaria. Sostuvo que el dirigente opositor fue el principal vocero de las convocatorias a acciones de calle desde abril hasta el pasado mes de julio, lapso donde ocurrieron múltiples hechos violentos. Señaló que Guevara será el primero de una serie de dirigentes que deberán responder a la justicia. Hasta ahora, la constituyente únicamente le ha retirado la inmunidad parlamentaria al diputado Germán Ferrer por estar presuntamente vinculado a una red de extorsión. Familiares del magistrado designado por la Asamblea Nacional, Ángel Zerpa, aseguran que se mantienen en huelga de hambre requiriendo evaluación médica. Pidieron que se vele por las garantías y el derecho a la salud de Zerpa, quien fue detenido el 22 de julio del presente año. Él desea exigir que lo lleven a hacerse los estudios médicos para que conste en su expediente pues su condición de salud. Entonces nosotros deseamos de verdad pedir a todos esos organismos que basado en todos los derechos que tienen los detenidos pueda ser asistido, pueda ser trasladado a un centro hospitalario donde le practiquen sus estudios médicos, su colonoscopia, ecosonograma, endoscopia y su evaluación médica y vean en qué condiciones están para que pueda recibir la asistencia adecuada. Ivette Luga, presidenta del Colegio de Abogados, informó que denunciarán la situación del jurista ante instancias internacionales. Y le exigimos que de inmediato sea atendido y que por favor se le siga el debido proceso. Temen que la situación de salud de Zerpa se agrave aún más. El constituyente por el sector pensionados, David Paravicini, indicó que la Asamblea Constituyente solucionará el problema económico que atraviesa la nación. Desde la Comisión de Economía, Paravicini indicó que la comisión abordará medidas eficaces para combatir la corrupción e incluso revisará los estatutos de la estatal petrolera PDVSA, los cuales calificó de antiguos. Insistió en la importancia de mantener un tipo de cambio estable para restablecer la economía venezolana. María Carolina Uzcategui, presidenta de Comercio, aseguró que prohibir que los comercios autorizados hagan avances de efectivo perjudicará a la población. Lirio Pérez nos tiene detalles. Lirio, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Uzcategui atribuye la falta de efectivo a la alta inflación que para ella hace que se necesiten más billetes a la hora de pagar y hacer transacciones porque el dinero vale menos. Afirma que los bancos y cajeros automáticos no dispensan suficientes billetes. Este mecanismo es utilizado en muchísimos países del mundo, en muchísimos lugares, donde tranquilamente en cualquier comercio una persona viene y pasa su tarjeta y se le entrega un avance de efectivo. Pero en este país lo realmente condenable es que eso se haya convertido en una práctica especulativa donde algunos comerciantes cobran altos porcentajes para hacer esta entrega de efectivo y creo que es eso lo que el gobierno está tratando de corregir y debe ser corregido, pero los comercios que venían haciéndolo de manera formal, de manera legal, sin cobrar ningún tipo de porcentaje, por supuesto que debería mantenerse ese mecanismo que beneficia a la mayoría de la población. Este es nuestro aporte a la emisión meridiana. Sigan ustedes con más de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias. Continuamos con más. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, Franklin Rondón, aseguró que el problema en la economía no es coyuntural, sino estructural, e indicó que la constituyente tomará medidas en lo inmediato y a largo plazo. ¿Cuáles son los compromisos que tenemos que hacer? En primer lugar, elevar la producción y la productividad, establecer mecanismos que permitan facilitar la obtención de la materia prima. En tercer lugar, hay que establecer una política severa en cuanto a lo que es
el establecimiento de los costos y de los precios justos. Hay que establecer una política severa en cuanto a lo que es el seguimiento y penalidad de aquellas personas que están utilizando el bachaquerismo, el acaparamiento, el remarcaje de los productos. Rondón informó que se están convocando a los comités productivos de trabajadores por rubro para debatir propuestas que logren elevar la producción. Y tenemos que abordarlo con esa estrategia, de manera que, por supuesto, que van a ser llamados y se van a debatir con los distintos sectores productivos del país y todas las representaciones de las cámaras de comercio. Todos van a ser llamados para construir juntos de una vez por todas. Ojalá tengamos esa capacidad entre todos los venezolanos de encontrarnos para construir políticas y programas y soluciones a los problemas económicos. Hizo un llamado para que los venezolanos participen en las elecciones regionales de manera disciplinada. En Colombia, un juez envió a prisión al empresario José Elías Melo por su vinculación con el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Melo, quien es expresidente de la empresa de soluciones financieras Corfi Colombia, habría autorizado el pago de $6.5 millones al ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, para asegurar el contrato de la Ruta del Sol. El sujeto es acusado de delitos de cohecho y celebración indebida de contratos y es el primer empresario de más alto nivel que está tras las rejas por este escándalo. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, revelador. Difunden últimas imágenes de terroristas antes de atentados en España. Los detalles en tan solo minutos. Bueno, y este viernes Carielis Cuadros conversa en exclusiva con la gran diseñadora de modas venezolana, Clarixa Egaña. No se lo pierdan. Continuamos. Monseñor Rigoberto Corredor informó que el Papa Francisco se reunirá con los miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana durante su gira en Colombia. Corredor aclaró que desconoce si el sumo pontífice se reunirá con toda la Conferencia Episcopal o solo con un grupo. Agregó que los obispos venezolanos se habían reunido con el Papa Francisco en Roma hace unos meses. Además, destacó que la reunión demuestra la bondad del Papa con los representantes de la Iglesia en Venezuela. La candidata a la gobernación de Tamacuro, Larisa González, denunció que la región presenta problemas con el servicio eléctrico en algunas comunidades. González aseguró que el sector Pedernales estuvo más de 20 días sin luz. Aseguró que en varias comunidades tienen 10 años sin el servicio eléctrico. A juicio de la candidata, los problemas se deben a la escasez de gasolina e informó que en el estado de Tamacuro la gente está consumiendo el agua directamente del río debido a las fallas de agua potable. Aseguró que no hay planes de vacunación efectivos y que tampoco hay planes de fumigación tras la crecida del río Orinoco. El puente General Rafael Urdaneta, conocido como el puente sobre el lago de Maracaibo, cumple hoy 55 años, uniendo las costas del estado Zulia. El proyecto de arquitectura y construcción e ingeniería civil nació durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, pero fue ejecutado e inaugurado por el presidente Rómulo Betancourt el 24 de agosto de 1962, ante la mirada de más de 200.000 personas quienes se congregaron en el puente para presenciar el corte de la cinta tricolor con la que se inauguraba la gigantesca estructura que abraza las dos costas del lago. Actualmente esta obra de ingeniería, orgullo de todos los zulianos, tiene 135 tramos, dos de ellos 235 metros. Su altura es de 45 metros, lo cual permite que bajo él puedan navegar barcos petroleros que entran y salen del lago. El ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, anunció la intervención de la hidrológica de los médanos Hidrofalcón tras recibir la petición por parte del candidato a la gobernación del estado Falcón, Víctor Clark. El funcionario indicó que en 5 días se iniciará una auditoría de acuerdo al compromiso adquirido por el dirigente socialista Víctor Clark. El anuncio fue realizado durante una asamblea en el sector antiguo aeropuerto de Paraguaná, estado Falcón. En materia de sucesos, un joven de 20 años de edad fue asesinado en Gramovén, parroquia Sucre de Catia, tras resistirse al robo de su moto. Diana Martínez nos informa.
Buenas tardes, gracias por el contacto. Royber Bautista, quien se desempeñaba como ayudante de carpintería, iba camino a su casa entre las 10 y 11 de la noche de este miércoles a bordo de su moto cuando otros dos motorizados le interceptaron y le dieron la voz de alto para robar su vehículo y otras pertenencias. Ante la resistencia, Royber Bautista recibió un disparo en el intercostal derecho. Le dieron la voz de alto cuando él se bajó de la moto, el muchacho le disparó. En lo que él fue a bajarse de la moto, el muchacho le disparó. Cuando no logran llevarse la moto porque yo venía atrás y empecé a darle grito al muchacho. Empecé a darle grito que había hecho, que hiciste. Y en ningún momento vi los muchachos como eran, nada. En otros sucesos, Víctor Alexander López Lugo, de 45 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza tras quedar atrapado en un enfrentamiento registrado en Brisas de Propatria. López Lugo trabajaba como técnico de computación a domicilio y había acudido al sitio a hacer un trabajo especial. Sus familiares presumen que la víctima pudo haber sido confundida con un funcionario policial por su forma de vestir. Estaba por la zona, como un tiroteo. Los vieron, me imagino que lo vieron como estaba vestido, pensaron que era un funcionario, un PTJ, no sé, y le dieron un tiro en la cabeza y eso es todo lo que sé. Esta información será ampliada en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Por lo pronto, regresamos con ustedes a los estudios. Bien, es momento de hacer una nueva pausa. Y recuerden, este viernes, Carielis Cuadros estará conversando en exclusiva con la gran diseñadora de modas venezolana, Clarisa Egaña. Esto será mañana. Paciente con cáncer requiere con carácter de urgencia Tasigna de 200 miligramos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 0426-234-0166. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en España. Sí, porque allí fue publicado un video captado por cámaras de seguridad de una gasolinera que mostraba los últimos momentos de la vida de los 3 terroristas responsables de los atentados en Cataluña. Según la grabación, los sujetos visitaron 4 veces la estación de servicio para comprar alimentos y encendedores pocas horas antes del ataque en el paseo marítimo de Cambrils. Los sujetos están entre los 5 terroristas abatidos por la policía en esa localidad de Tarragona. En Ecuador, el partido oficialista Alianza País pidió a sus legisladores en la Asamblea Nacional avalar el pedido de la justicia para vincular al vicepresidente del país, Jorge Glass, en un caso de corrupción de Odebrecht. El funcionario es acusado de presunta asociación ilícita en los sobornos de la constructora brasileña. El autodenominado Estado Islámico divulgó un video en el que amenaza con ejecutar más atentados en España si el país no se retira de la coalición internacional que lucha contra este grupo. En la publicación aparecen 2 miembros de ISIS hablando por primera vez en español y asegurando que el yihadismo no tiene fronteras. En China se elevó a 16 la cifra de muertos tras el paso del tifón Ato al sureste del país. El fenómeno meteorológico además dejó 150 heridos, graves destrozos en Macao, una de las zonas más afectadas. Ato es considerado el tifón más dañino de la temporada y es el más fuerte de esa ciudad turística en 53 años. En Suiza, hasta 14 personas estarían desaparecidas tras un deslizamiento de rocas y lodo en las montañas de Pisangalar. Esto es cerca de la frontera con Italia. El alud se acercó al pueblo de Bondo, donde 100 personas y varias viviendas fueron evacuadas. Entre los extraviados hay ciudadanos suizos, alemanes y austríacos. En Estados Unidos, un juez de Miami pospuso para el próximo 31 de agosto su decisión sobre la extradición del expresidente panameño Ricardo Martinelli. El exmandatario es acusado de 4 delitos de peculado y escuchas ilegales y está detenido en un centro federal de esa ciudad desde el pasado 12 de junio. Rusia dudó este jueves de la eficacia de la nueva estrategia militar de Estados Unidos para Afganistán, anunciada esta semana por el presidente Donald Trump. Esto debido a que se apuesta por la fuerza como método para solucionar el conflicto.
Moscú confía en que el aumento del número de efectivos no viole la soberanía ni afecte los intereses del país asiático. El presidente de China, Xi Jinping, aseguró estar dispuesto a hacer esfuerzos conjuntos con su homólogo surcoreano Moon Jae-in para abordar las diferencias entre ambos países. Las relaciones entre Seúl y Pekín se han visto afectadas desde que comenzara el despliegue del sistema de defensa THAAD ante la tensión en Corea del Norte. En Holanda, las autoridades aseguraron que la amenaza terrorista en Rotterdam ha terminado. Esto luego de que se comprobara que es falso el aviso dado por un joven holandés de 22 años sobre un posible atentado contra un concierto en esa ciudad. El sujeto fue arrestado esta mañana y ya está siendo interrogado. Durante su visita a Kiev, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, afirmó este jueves que su país estudia la posibilidad de suministrar armas defensivas letales a Ucrania. Así lo indicó en rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano Petro Poroshenko. Este jueves falleció en el estado Lara Francesco Leone, rector de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, UCLA. Leone, de 73 años de edad, permanecía hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de un centro de salud de Barquisimeto debido a una enfermedad terminal. Fue rector de la máxima casa de estudios del Centro Occidente desde el año 2002, de donde egresó como contador. También ocupó los cargos de vicerrector administrativo y director de la Escuela de Administración y Contaduría. El rector de la UCLA recibió la Orden Jacinto Lara, la mayor condecoración del Ejecutivo Regional, y el botón de la ciudad de Barquisimeto que otorga la alcaldía de Iribarren. Desde Noticiero Venevisión enviamos condolencias a sus familiares y la comunidad uclaísta. Paz a su alma. Bienvenidos a Vida y Salud. El estrés causado por situaciones puntuales y por cortos periodos de tiempo es normal. Al sentir estrés, nuestro cuerpo comienza a liberar hormonas que hacen que nuestro cerebro esté más alerta. Los músculos se tensan y aumenta el pulso. Los especialistas aseguran que estas reacciones son buenas porque pueden ayudarnos a aprender a manejar la situación que lo causa. Pero cuando se instala en nuestro cuerpo por mucho tiempo, puede resultar peligroso para la salud. Altos niveles de estrés nos pueden llevar a tener ansiedad, depresión y problemas cardíacos. Que tienen ya una condición preexistente, pues le eleva el riesgo de mortalidad. El que no lo tiene, ¿verdad? Pues entonces se expone a desarrollar una condición cardíaca en el futuro. O, ¿verdad?, a desarrollar la hipertensión que no tenía. Hay síntomas variados que algunas veces el que los padece no los relaciona con el estrés, como la diarrea o estreñimiento, cansancio, sudoración excesiva, dolor de cabeza o mareos. Si usted considera que ha estado sumido por mucho tiempo en esta situación y siente dolor en el pecho, dificultad respiratoria o sudoración, debe acudir a un médico especialista. Por eso es tan importante tomarse unos minutos y aprender a relajarnos. Yoga es una terapia, una alternativa para que el paciente, ¿verdad?, pueda manejar su situación de estrés. Bien importante, dejar cualquier uso de alcohol, drogas, eso también puede ayudar a manejar la situación del estrés. La solución más efectiva es detectar la causa que lo produce y trabajar en ella. Aprender a conocer cómo reaccionamos ante determinadas situaciones ayudará a diferenciar cuando un síntoma puede tener su origen en la ansiedad o en el estrés y cuándo no. Eso nos permitirá decidir qué alternativa buscar. Soy Yohis Adrián y esto fue Vida y Salud. Hacemos una nueva pausa y recuerden. Este viernes Carielis Cuadros conversa en exclusiva con la diseñadora de moda venezolana Clarisa Egaña. El paciente Ángel Alfonso Márquez Mendoza, recluido en el Hospital Clínico Universitario, requiere con urgencia 15 donantes de sangre de cualquier tipo y 10 ampollas de protamina de 1000 unidades. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0426-262-7076. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Ana Chávez necesita con carácter de urgencia Pacitaxel en ampollas de 300 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-273-6628. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Taylor Swift porque finalmente la cantante acabó con los misterios y reveló detalles de su nuevo álbum. Luego de haber desaparecido de las redes sociales, la cantante regresó con todo para presentar su nuevo proyecto discográfico. Taylor publicó en su cuenta de Twitter la portada de su próximo disco, Reputación, y en su cuenta de Instagram un teaser con una serpiente. Este material saldrá a la luz el 10 de noviembre y marca el inicio de otra etapa, desde la publicación de 1989, disco por el que ganó un Grammy como Mejor Álbum del Año. Sin duda, Swift ha evolucionado hasta conseguir ser una de las figuras más influyentes de la industria y con este post hasta el momento suma 1.8 millones de me gusta. Y ya comenzaron los preparativos para uno de los desfiles más esperados de la industria de la moda, el Victoria's Secret Fashion Show. La conocida marca se mantiene firme en su propósito de conquistar el mundo continente a continente y la próxima parada es China. Shanghái es la locación seleccionada para este año y ya comienza a conocerse los nombres de los ángeles del casting. La española Blanca Padilla compartió en sus redes sociales que estará por segunda vez en el desfile, así como la holandesa Rosemarijn de Cot apareció en un video durante su elección con el equipo de Victoria's Secret. La decisión de trasladar el show de la firma de lencería tiene como propósito estrechar lazos comerciales con este importante segmento del mercado. Ahora veamos a las hijas de Julio Iglesias, quienes saltaron a la fama. Cristina y Victoria Iglesias son los nombres de las hijas gemelas del cantante que han causado furor en las redes sociales a muy poco tiempo de abrir sus perfiles. Tienen solo 16 años de edad y cuentan con más de 23,000 seguidores en Instagram. Ellas comparten su gusto por la moda y, como lo anunció nuestro querido zar de la belleza, Osmel Sousa, tienen un futuro prometedor como modelos. Es el turno de Malia Obama, quien ya se instaló en Harvard. La hija mayor de los Obama es oficialmente una estudiante de primer año de la Universidad de Harvard. Ella se mudó a su residencia en el campus el pasado lunes, según confirmó la revista People. Malia y sus padres fueron vistos ese mismo día paseando por las instalaciones. Recordemos que Michelle y Barack también fueron estudiantes de esta reconocida universidad. Cerramos con talento nacional. Aranjuan se posicionó en el primer lugar con su promocional Podemos Ser Más junto a los Cadillacs. Desde que el tema se lanzó a través de las redes sociales, se convirtió en un éxito. Además de la buena letra y excelente producción musical, esta canción logró juntar a Arán y a los Cadillacs, una unión muy anhelada por los venezolanos amantes del género urbano. Podemos Ser Más se encuentra en el primer lugar del Record Report nacional y el videoclip supera las 3 millones de vistas. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con atletismo porque Robeylis Peinado se quedó sin garrochas durante un vuelo. La atleta venezolana de 19 años, que logró la medalla de bronce en salto con pértiga durante el Mundial de Atletismo en Londres hace un par de semanas, afirmó que el pasado lunes perdió sus garrochas durante una conexión de vuelos con la aerolínea alemana Lufthansa en la ruta Birmingham-Frankfurt-Zürich. En Birmingham, durante un nuevo meeting de la Liga de Diamante, Peinado finalizó en 7º lugar. En el trofeo Santiago Bernabéu, el Real Madrid derrotó a la Fiorentina 2-1. Jordan Veretout adelantó al cuadro viola al minuto 4, sin embargo, la reacción merengue no se hizo esperar y Borja Mayoral empató las acciones 3 minutos después. Cristiano Ronaldo le dio el triunfo al Madrid al minuto 33. Pasamos al mejor béisbol del mundo y nos vamos al Angel Stadium, parte alta del tercer inning, donde Robinson Chirinos despachó su cuadrangular 15 de la campaña para que los vigilantes derrotaran a los angelinos 7-5. Luis Valbuena despachó su jonrón 16 de la temporada para traer 3 rayitas para Los Ángeles e igualar la pizarra en la cuarta, pero en el inning 10
Rougned Odor dio la ventaja a los tejanos con elevado de sacrificio para completar el triunfo. Balbuena empujó 4 de las 5 carreras de su equipo, mientras que por Texas, Elvis Andrus bateó de 5-1 con una anotada, Rougned Odor de 3-0 con una producida y Robinson Chirinos de 4-3 con 2 anotadas y 2 remolcadas. Ahora nos trasladamos al Great American Ballpark de Cincinnati, donde Eugenio Suárez en la 9ª entrada sacó la pelota por las gradas del jardín izquierdo y descontó la ventaja de los Cachorros, que vencieron a los Rojos de Cincinnati 9 carreras por 3. Los de Chicago dominaron el juego desde el primer inning y la única reacción que hubo por parte de Cincinnati llegó en el último episodio, donde el venezolano Héctor Rondón permitió 3 cuadrangulares. En ese encuentro también vio acción el barinés José Peraza, que bateó de 4 y el derecho Alejandro Chacín, que laboró en 1 entrada y 1/3 con 2 ponches y 1 carrera permitida. Y cerramos con la Vuelta a España, porque hace minutos el polaco Tomasz Marcinski del equipo Lotto Soudal se quedó con la 6ª etapa de la ronda ibérica entre Villarreal y Sagunto, con un recorrido de 204.4 kilómetros. El líder de la clasificación general sigue siendo el británico Christopher Froome, con apenas 11 segundos de ventaja sobre el colombiano Esteban Chávez. Este viernes se correrá la 7ª etapa entre Lidia y Cuenca, con 207 kilómetros de distancia. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Volvemos con Endrina y Milagros. Gracias, Gregorio. Así es. Y al regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña Carlos Larrazábal. Él estará conversando con Indrina sobre todo el tema de la cúpula empresarial en el país. Así es. Recuerden que este viernes Carielis Cuadros conversa en exclusiva con la diseñadora de moda Clarisa Egaña. Ya está aquí el presidente de Fede Cámaras también. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Los esperamos en minutos. Regresamos. La paciente Isabel Taylor requiere con urgencia Diovan en tabletas de 80 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0414-236-4626. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras. Más de 200 cámaras agremiadas, conversamos hace poco. Gracias por estar con nosotros. Muy interesante conocer su opinión. Bueno, buenas tardes. Saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora de la tarde. Es muy interesante saber que desde el 18 de julio usted está al frente de Fede Cámaras. Fede Cámaras ha sido estigmatizado por el gobierno en distintos escenarios porque aseguran que de alguna forma hay una postura política que impide que se pueda llevar una relación entre el gobierno y el sector empresarial. ¿Qué responde usted a esto? No, Fede Cámaras desde un principio y durante toda su historia se ha dedicado a promover la empresa privada, a promover la libre empresa privada en el país, a crear, a buscar que venga la inversión, a buscar que se cree empleo. Lamentablemente en los últimos años esa situación ha sido totalmente complicada y cualquier institución que opina que es crítica de los posicionamientos del gobierno es totalmente estigmatizada. Nosotros lo que buscamos, y de hecho presentamos un documento en nuestra asamblea anual, que fue en la ciudad de Maracaibo el día 18 de julio, donde nos basamos en un estudio que hizo la Organización de las Naciones Unidas sobre las 17 condiciones fundamentales que hacen falta en los países latinoamericanos para tener empresas sustentables y abatir la pobreza. Y vimos cuáles eran las grandes brechas que existen en Venezuela y realizamos propuestas al respecto. En función de esos 17 aspectos, ¿cuál es la propuesta fundamental que se hace hoy al Ejecutivo Nacional desde Fede Cámaras? Bueno, nosotros hemos planteado en forma reiterada que hace falta primero un cambio en lo político de forma importante. No podemos seguir teniendo un modelo político que persiga la libre iniciativa privada, que persiga al empresario, que busque culpabilizar a la empresa de toda la problemática que existe en el país. Nosotros pensamos que hace falta que atacar la agenda económica, hay que atacar el tema económico, pero de forma profesional, de forma sistémica. Aquí la inflación no se ataca ni se corrige persiguiendo a los empresarios, culpabilizando a los que son especuladores, poniendo más controles. Esa receta el gobierno la ha reiterado una y otra vez y nos ha llevado a la grave crisis que tenemos en la actualidad.
De hecho, el presidente de la República habría anunciado que esta semana se darían un conjunto de medidas en materia económica y ya la Asamblea Nacional Constituyente ha anunciado que una de las principales prioridades va a ser abordar el tema económico. En este sentido, se crearon 13 subcomisiones que abordarán este tema en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué expectativas tienen de estos anuncios? Se hablaba también del impacto que pudiera tener un nuevo aumento salarial. ¿Cuáles son las expectativas que hay hoy? Nosotros no tenemos lamentablemente ninguna expectativa positiva. La solución de los problemas económicos no están en una Asamblea Nacional Constituyente que tiene dudosa procedencia y donde la mayoría de los países donde somos socios comerciales no la están reconociendo. Entonces ahí tenemos un primer problema de confianza. Para que tú tengas desarrollo económico tienes que tener confianza, tienes que proyectar expectativas positivas. Y lo único que se proyecta y se escucha de la parte de los voceros gubernamentales y las personas que están en esa Asamblea Nacional Constituyente es un discurso de más de lo mismo de los problemas que nos ha traído hasta ahora. A uno le preocupa cuando se dice que se va a poner como un derecho constitucional, por ejemplo, recibir una bolsa CLAP. Y cuando el derecho constitucional tiene que ser que tú tengas empresas, que tengas inversión, que tengas trabajo digno y bien remunerado, que tú puedas ir a la bodega a tu esquina y comprar lo que tú te provoque con opciones, con variedad y no simplemente que tengas que esperar que te llegue una dádiva del gobierno cuando te llegue. Ese no es el modelo que nosotros propiciamos. Nosotros propiciamos un modelo donde la noticia del día sea que vino inversión, que se crearon empresas, que están llegando vuelos internacionales con turistas, que Margarita está llena de charter, que están trayendo turistas de todas partes del mundo, y no donde las noticias del día a día que se van las empresas o que simplemente no vienen vuelos internacionales para Venezuela. Larrazábal hacía referencia al tema fundamental de la economía, que es la confianza. En este sentido, se ha buscado un acercamiento con el Ejecutivo Nacional a través de las figuras de Consejo de Economía Productiva, a los cuales también acuden empresas que pudieran estar agremiadas a Fedecámaras. ¿Cómo conciliar, más allá de los sesgos políticos, para hacer planteamientos técnicos? Nosotros hemos tenido comunicaciones principalmente en el transcurso del año con el Ministerio del Trabajo. Cuando estaba el señor Torrealba como ministro del Trabajo, tuvimos varias reuniones hasta que él entregó y ahora es miembro de la Constituyente. Y el año pasado se dieron 47 reuniones del Consejo de Economía Productiva. Pero son reuniones que no llegan a ningún resultado. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falla en esas reuniones siendo crítico? La toma de decisiones. En esas reuniones se hicieron propuestas, asistieron cámaras, Fedecámaras nunca fue convocado, pero sí asistían empresarios y algunos representantes vinculados a la institución. Y se hicieron propuestas muy críticas en diferentes aspectos, en temas de producción agrícola, sobre todo cuando participaba Tony Pestana y en otros sectores. Pero lamentablemente cuando tú llegas a la toma de decisiones, ahí se para todo, porque pareciera que el sesgo es totalmente ideológico, pareciera que lo que priva es el plan de la patria de ir sustituyendo progresivamente a la empresa privada y pareciera que al final del día como que no se quiere que se recupere la economía en los términos que nosotros la conocemos. Nosotros lo que deberíamos estar buscando cómo recuperamos las más de 1.500 empresas que fueron expropiadas y tomadas por este país, cómo ponemos a producir las más de 5.200.000 hectáreas de tierras productivas que fueron tomadas desde el año 2007 en el periodo del presidente Chávez y que hoy están prácticamente paralizadas. ¿Cómo hacemos para darle insumo a nuestros agricultores que en esta temporada de siembra, que ya terminó la siembra, apenas se sembró, no se llegó ni al 30% del área cultivada? Eso es lo que debería estarse abordando en este momento. En este sentido, y tomando en consideración las propuestas que hace para reactivar el aparato productivo, el tema de una inyección financiera importante es determinante para que esto se llevara a cabo. ¿Cuál sería la propuesta de Fedecámaras en este sentido cuando el Ejecutivo Nacional ha expuesto que está sometido a un cerco económico internacional? Bueno, lo primero que cuando tú cambies el modelo económico y cuando tú dejes la persecución sobre la iniciativa privada, tú tienes que transmitir esa confianza de que estábamos hablando para que puedas volver a tener acceso al crédito internacional. Hoy el Venezuela no tiene crédito internacional como país, pero tampoco la empresa privada tiene crédito internacional. Cualquier persona que le asigne por el DICOM, por ejemplo, tiene que pagar de contado, tiene que buscar nuevos proveedores, porque los proveedores que tienes antes le estás debiendo plata. En el sector manufacturero se deben más de 10.000 millones de dólares a proveedores desde hace 3 años que no se le ha pagado. En las aerolíneas se debe más de 3.800 millones de dólares. Llevamos más de 7 años que no se le permite que las empresas
transnacionales repatrien dividendos si es que los tienen, o reparten capitales, o paguen los royalties por servicio. O sea, tenemos un bloqueo importante sobre la actividad privada y eso hay que desmontarlo para crear confianza, para tener acceso a las fuentes de financiamiento que te permitan conseguir las materias primas para reactivar la economía. ¿Cuáles son los sectores que están más deteriorados en la actualidad de los que están agremiados allí en Fedecámaras? ¿Cuál pudiera ser el diagnóstico hoy? Mira, en Fedecámaras están agremiados los 14 sectores fundamentales de la economía. Lamentablemente, al día de hoy, todos están siendo afectados cuando los de forma intersectorial. Hasta hace 3-4 años, cuando el barril de petróleo estaba en $100 el barril, había mayor actividad económica por el precio del petróleo y algunos sectores funcionaban de mejor manera. Nosotros estamos estimando que el Producto Interno Bruto este año va a estar cayendo entre un 7 y un 10%. Y eso es transversal en todos los sectores, algunos más que otros, pero si eso lo acumulas a la caída de los últimos 3 años, ya vamos a tener una caída de la economía de más del 35%. Eso es una reducción catastrófica del tamaño de la economía. Simplemente como referencia, cuando en el año de 1929 cayó la economía norteamericana, que fue la gran crisis de los años 30, que fue catastrófica para la economía del mundo, hubo una caída del Producto Interno Bruto del 28%. Nosotros ya estamos cayendo más de esa caída. Por eso aquí hace falta un programa económico que cree confianza, que atraiga la inversión y no lo que se anuncia que van a aumentar los controles, van a aumentar la persecución contra la empresa privada, porque al final del día son movimientos políticos con fines electorales que lo que siguen es destruyendo la economía real. ¿Y quién es el afectado final? Es el consumidor, es el ciudadano que no tiene fuentes de trabajo. Y eso es lo que quiere el venezolano, tener trabajos dignos, bien remunerados y consumidores que tengan la posibilidad de abastecerse. ¿Está Fedecámaras dispuesta a reunirse con el Ejecutivo Nacional y hacer estos planteamientos y trabajar de la mano de cara a solventar la situación económica del país? Nosotros hemos planteado en reiteradas oportunidades que nosotros estamos dispuestos a reunirnos, pero en el marco de lo que establece la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, que se basa en el diálogo tripartito, donde participen los trabajadores, no simplemente los oficialistas, participen los trabajadores de todas las tendencias políticas, participemos los representantes, los empleadores, ante la OIT Fedecámaras los agrupa a todos, pero y obviamente el gobierno, pero que tengas una agenda con temas que abordar, que tengas objetivos claros, que tengas tiempo. Diálogo no es que tú vayas a un teatro, vayas a una reunión en PDVSA, te sientan en un auditorio y habla un ministro por 3-4 horas y no hay ningún tipo de conversación. Totalmente, eso es terapia de grupo. Eso es terapia de grupo, eso es catarsis que tengan ahí, pero eso no es diálogo. Un diálogo implica sentarse a trabajar con objetivos claros y que donde cada quien esté dispuesto a ceder en algún aspecto que sea necesario. Es muy importante para los venezolanos el tema del abastecimiento. El presidente habría anunciado una política más rigurosa en cuanto al control de precios. Esto pudiera ser un arma de doble filo porque de alguna forma se detendría el aspecto especulativo y que genera un impacto en todo lo que es la inflación, pero también genera incertidumbre en cuanto a cómo pudiera impactar el abastecimiento. ¿Cuál pudiera ser el balance en cuanto a abastecimiento el día de hoy y cuáles pudieran ser las proyecciones que se hacen en función a las medidas como de control de precios? Si el gobierno sigue profundizando las medidas de control de precios, lamentablemente el abastecimiento se va a empeorar de una forma significativa más de lo que ya está. Hay que recordar que el mismo gobierno nacional devaluó la moneda de 10 bolívares a 700 y ahora está el DICON de esta semana creo que en 3.400 bolívares. Eso implica que las empresas que las pocas empresas que pudieran tener acceso de insumos, básicamente del sector alimentos, a una tasa de 10 bolívares por dólar, cuando pasaron a 700, eso fue un aumento significativo. Pero cuando pasaste ya a 3.400, es un aumento de 360 veces. Las empresas que estaban en un DICON de 700 bolívares, al pasar a 3.400, es un aumento casi de 5 veces. Obviamente eso tiene un impacto directo en el precio porque las materias primas tienen acceso. Las pocas empresas que pueden tener posibilidades de conseguir divisas oficiales, que es un mercado muy pequeño. Las que no, o están paralizadas o son abastecidas por los mercados negros de materia prima, lo cual implica mucho más en el consumidor. Los países que
han abatido la inflación no son los países que han perseguido a la empresa privada, son los países que han promovido empresas para controlar las variables macroeconómicas, propiciar la inversión, aumentar el aumento de la producción. Eso lo ha hecho Perú, eso lo hizo Brasil. Perú pasó de 7.000% de inflación a 90% de inflación en 6 meses y a 6% de inflación en un año. Y no fue persiguiendo empresas, fue cambiando las políticas macroeconómicas y promoviendo la inversión y el empleo en el país. ¿Cuál sería la primera medida que pudiera ser más efectiva en materia económica y que se pudiera esperar como una iniciativa del Ejecutivo Nacional? Mira, la economía es sistémica, no se pueden esperar soluciones mágicas. El deterioro de la economía nacional es de tal tamaño que hay que abordar una problemática multifactorial, desde el tema cambiario, desde el tema... ¿Levantar el control de cambio sería una opción? Pero para levantar el control de cambio, tú tienes que primero generar confianza, conseguir financiamiento internacional, tú tienes que levantar los controles de precio, pero tienes que hacer una política social para que los factores más vulnerables no se vean afectados. Tiene que ser una problemática, un enfrentamiento multisectorial. No puede ser lo que nos hemos acostumbrado con el gobierno, que la política económica, el anuncio es que aumento el salario mínimo o que hago una cosa, pongo pañitos calientes para minimizar efectos. Tiene que ser un tema abordado de una forma de múltiples variables porque la problemática es sumamente grave. ¿Cuál sería el impacto de un nuevo aumento del salario mínimo? Bueno, si nosotros seguimos aumentando el salario mínimo, que obviamente cualquier persona que nos escuche nos puede indicar que es necesario que todos tengamos un mayor ingreso porque la inflación nos está comiendo, pero si ya hemos aprendido como sociedad que si tú aumentas el salario sin tener una contraprestación del aumento de la producción, al final es pernicioso porque se cierran las empresas que no lo pueden pagar. La empresa privada no tiene la Casa de la Moneda en Maracay para imprimir billetes y para repartirlos como lo hace el gobierno. Tú tienes que tener flujo de caja, tienes que producir, tienes que vender para pagar mejores remuneraciones y eso implica que tú tienes que atacar el problema de forma sistémica, repito, y no de forma aislada. Le toca asumir la presidencia de Fedecámaras en un momento bien determinante para la política y la economía del país. ¿Cuál puede ser el principal desafío que tiene usted enfrente? Yo creo que nosotros estamos enfocados ahorita dentro de la institución en buscar construir una visión de país concertada desde el sector privado, donde podamos alinear a todos los sectores de la economía nacional en propuestas, en llevarle sea al gobierno nacional, a los que nos quieran escuchar, de que la empresa privada es parte de la solución y no es parte del problema. El venezolano, y es una de las cosas que uno se encuentra cuando recorre todas las regiones del país, más de las 200 cámaras que tenemos un empresariado comprometido con Venezuela, un empresariado que lo que exige es que lo dejen trabajar, que le den las herramientas para trabajar, que podamos abastecer los mercados y que el gobierno no siga asfixiando a la empresa privada, que al final del día el consumidor es el que se ha afectado. Agradecemos su presencia en el estudio, Carlos Larrazaba, presidente de Fedecámaras. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Buenas tardes.